Le vamos a pedir, por favor, ya vamos con los tiempos, como es habitual en todos los buenos congresos, a Miguel Cabral de Amorín que suba y que vaya tomando ya la tarima y el material que haya traído para su intervención. Y por favor a Luis Contanda que suba también, que se siente aquí a mi lado para luego intervenir posteriormente. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de algo que suena muy bien, eso de que un caso de éxito en la lucha contra el TCA. Podemos luchar contra el TCA y podemos ganarle y podemos tener éxito. Estoy deseando escucharte, Miguel. Buenos días. Gracias por la invitación. Por favor. Yo voy a hablar de una solución para evitar el TCA en el corcho que nosotros habíamos desarrollado en colaboración con una empresa inglesa que se llama Enditech. Ese proyecto es para luchar contra ese compuesto, es el TCA, que provoca, como todos saben, sensaciones muy desagradables que tenemos de todo que evitar. Una gran origen de ese problema es efectivamente el tapón. Entonces, para solucionar el problema, tenemos que desarrollamos diversas estrategias preventivas, curativas, de control de calidad. Con todas esas estrategias vemos que hay efectivamente una reducción significativa del problema del TCA en los tapones, como se ve en ese gráfico publicado en la página del Core Quality Council per el laboratorio ETS de los Estados Unidos, donde todos los tapones que llegan a los Estados Unidos son analizados. Pero el problema no es actualmente, porque se ha resolvido en cuestiones de promedias. El problema es en que en un lote de tapones hay 5, 10, 20, 30 tapones que son problemáticos. Y el problema es el individuo, el tapón a tapón. Bueno, entonces nosotros desarrollamos un proyecto que se ha iniciado en 2008 en laboratorio, ha continuado en primer prototipo, segundo prototipo, un equipado industrial y finalmente el Enditech, como vamos a verificar. Ese proyecto es un proyecto de mucho tiempo porque es un proyecto de enorme dificultad. Bueno, entonces, en laboratorio, eso es el cromatógrafo utilizado en laboratorio. Ese cromatógrafo tenía aquí una tampa manual para colocar los tapones manualmente y verificamos que hay una correlación entre esa forma de análisis que parece un cromatógrafo normal, pero no es un cromatógrafo con mucha alteración. Verificamos que efectivamente hay una correlación positiva entre las áreas de TCA encontradas en ese cromatógrafo individual y los mismos tapones analizados por maceración individual, que es el método de referencia. Entonces partimos para el primer prototipo para intentar probar el concepto. El primer prototipo es aquí, eso es el cromatógrafo. Aquí hay un carrusel que recibe los tapones 1 a 1, un carrusel de 48 tapones. Los tapones son introducidos uno a uno en cada cámara para incubar y después de incubación son incubados aquí. Entonces, después de incubación, la muestra va a salir por esa pesa aquí. Entonces, la muestra sale aquí y es enviada para el cromatógrafo. Entonces, llega al cromatógrafo y tenemos un cromatograma, naturalmente, que nos indica la presencia de oxígeno y si hay la presencia de TCA. Ok, entonces, después, claro, el tapón es separado los positivos de los negativos. Con ese prototipo hacemos una validación del concepto. Una validación del concepto a partir de un lote positivo. Utilizamos 250 tapones
aceptados por la máquina y 250 tapones rechazados por la máquina, los colocamos en botella y fomos a analizar por cromatografía el vino a lo largo del tiempo. Y verificamos que efectivamente el concepto de la separación por cromatografía tapón a tapón funcionaba, porque verificamos que la presencia de mucho TSA en los tapones rechazados, en el vino cerrado con tapones rechazados, y hasta 24 meses apenas tenemos un vino con 4,7 nanogramas por litro, porque efectivamente el límite de la máquina era 5 nanogramas por litro. Bueno, entonces desarrollamos un segundo prototipo para intentar reducir el límite de 5, en ese caso conseguimos a 2. ¿Cómo ha sido conseguido? Intentando reducir la cantidad de oxígeno en la muestra, de forma que el pico de oxígeno no va a influir en el pico de TCA. Entonces, el prototipo utilizado es un prototipo mucho más ergonómico, mucho robotizado, etc. Y la cantidad de oxígeno en la muestra ha sido significativamente reducida. Y aquí llegamos efectivamente a 2 nanogramas litro. Y entonces, cuando llegamos a ese límite tapón a tapón, decidimos producir el primer equipamiento industrial, a 2 nanogramas litro. El equipamiento industrial es aquí. Entonces tenemos aquí es la alimentación, tapón a tapón. Después tenemos aquí un precalentamiento en que hay un revólver con 16 agüeros, 15 agüeros con tapones y un agüero para limpar. El tapón entra en lo agüero y después va a salir. En el precalentamiento se ve aquí el movimiento del revólver y después el tapón es colocado en la cámara analítica. Y aquí va a continuar la incubación y después se analizar. Aquí tenemos un tapón negativo. No tiene TSA porque el TSA se sale en esas dos líneas. Entonces, si no tiene TSA, el tapón es colocado en la cinta de los tapones buenos. Pero ese es un tapón con TSA. Un tapón positivo. Entonces, evidentemente, que es colocado en la cinta separada. Y de esa forma se separa los positivos de los negativos. Bueno, con esa máquina producimos cerca de 1,5 millones de tapones y aprendemos mucho con ellos, con esa máquina, con esa producción. Aprendemos mucho en lo terreno. Pero el desafío, el challenge, era llegar a 0,5 nanogramas litro. Eso conseguimos eso en 2015, en noviembre de 2015, y a lo largo de 2016 colocamos en la fábrica ese sistema de máquinas. Entonces son 10 líneas de cromatógrafos, cada línea con 6 cromatógrafos, entonces estamos hablando de 60 cromatógrafos en lo terreno que hacen un análisis tapón a tapón. Bueno, entonces, validamos esas máquinas, han sido validadas por 2 entidades independientes. Entonces, la Universidad de Geisenheim ha estado con nosotros en Amorim para validar, evidentemente, hacerlo muestreo y analizar los tapones, y también lo Australian Wine Research Institute. Ellos han estado con nosotros durante una semana cada uno, y esas son las conclusiones que obtuvimos de las validaciones. Las conclusiones son clarísimas. No hay tapones contaminados en esta investigación con TSA superior a 0,5 nanogramas litro, dice Geisenheim, y el Australian Wine Research Institute dice un poco la misma cosa. Entonces, confiantes con esa evolución, iniciamos efectivamente la producción y podemos decir que el NDTEC, que llamamos NDTEC 1.0, la primera versión de la máquina industrial, efectivamente invertimos mucho dinero, estamos hablando de 10 millones de euros, pero con las 10 líneas de producción y las 60 máquinas de cromatografía, llegamos al inicio, con 20 segundos por análisis, conseguimos producir cerca de 7 millones de tapones en 2016, pero decidimos a mejorar la performance de la máquina, consiguiendo reducir el tiempo de análisis para 16 segundos
18 segundos, 16 segundos y finalmente 15 segundos. Actualmente las máquinas analizan a 15 segundos, tapón a tapón. Eso nos ha permitido, de 41 millones de tapones en NDTEC en 2017, llegar a 57 millones de tapones en 2018. Entonces, en ese momento, en 2019, contamos incrementar ainda ese número de tapones producidos porque avanzamos para una segunda máquina, una segunda fase del proyecto que se llama NDTEC 2.0. Aquí el objetivo es ser capaz de llegar a 10 segundos por análisis. Recuerdo que en los métodos de referencia cada análisis toma cerca de 14-15 minutos, adelante de 24 horas de maceración. Aquí no tenemos maceración, tenemos una incubación, pero lo tiempo limitante es efectivamente 10 segundos por análisis. Los costos de manutención, como pueden percibir, son enormes. Entonces, el objetivo de NDTEC 2.0 era también la reducción de los costos de manutención. Entonces, paralelo de lo NDTEC 2.0, que ha cambiado un poco, yo gustaría que ha cambiado un poco, pero hay aquí la máquina actual que está en ese momento en validación final. Verificamos entonces aquí una alimentación que es mucho diferente de la anterior porque es una preincubación y una alimentación vertical y no horizontal. Después tenemos una mesa para la salida de los tapones de lo preincubador. Después el robot pega en los tapones, los coloca en las cámaras analíticas, que son estas. Entonces aquí va a descer, los tapones colocado aquí, eso va a subir y cierra la cámara analítica. El otro tapón que ha sido analizado va a salir. Y después, claro, un resultado positivo, el tapón va colocado en una línea, un resultado negativo, el tapón sigue para otra línea. Entonces, esta máquina está en ese momento en validación y efectivamente nosotros decidimos partir para más otro tipo de tapones. Decidimos partir para tapones de cava. Entonces, con un prototipo que ainda del NDTEC 1.0, con la alimentación, con la preincubación, con la incubación y finalmente la salida, pero con un cambio significativo, que aquí la incubación es solamente de las dos arandelas, no es del cuerpo entero del tapón. Ese momento, con tapones utilizados en lo prototipo anterior, enviamos para empresas de cava y de espuma y de champán para validar y hacemos una validación externa con 4 bodegas, 3 de champán y una en Franciacorta y también hacemos una validación interna. En ese momento, esos tapones son en el mercado porque la validación ha sido confirmada. Entonces, la situación es esa. Esa es la máquina para champán, muy semejante a la anterior. Y para vos por tiempo no voy a pasar lo filme. En ese momento tenemos 6 máquinas instaladas con una producción anual de 6 millones de tapones, pero ese año posiblemente vamos a conseguir 4.5 millones de tapones. El objetivo también es llegar a 10 segundos por análisis con una confianza muy alta de 99-95. Entonces, en conclusión, para terminar, efectivamente el NDTEC puede ser considerado un game changer, un cambio muy significativo en la industria de corcho, porque nos ha permitido garantizar tapón a tapón no detectable TCA, claro que en ese momento para tapones naturales de calidad más alta, como sería de prever, pero también estamos llegando a los tapones de cava con NDTEC, que tenemos una línea para iniciar la producción que en ese momento tapones en el mercado para cava. Era eso que vos traía. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Muchas gracias.